Bueno, en esta presentación vamos a trabajar algunos conceptos vertidos por Max Weber en su obra Economía y Sociedad. Esta extensa obra de más de 1000 páginas fue publicada después de la muerte del autor y representa una recopilación de una serie de conceptos que él estuvo elaborando a lo largo de su producción. En los puntos que nosotros vamos a trabajar en esta presentación corresponden a la primera parte de Economía y Sociedad, en donde se presentan las categorías fundamentales de la sociología comprensiva, su objeto y los fundamentos metodológicos. Estos conceptos fueron elaborados por el autor en la última etapa de su vida, entre 1910 y 1920. Recordemos que 1920 es el año de su fallecimiento. Bueno, esto corresponde a una serie de conceptos, ¿no es cierto?, que tienen que ver, como decíamos, a delimitar el objeto y a presentar las características de esta sociología comprensiva. Vamos a compartir un Power para poder seguir los conceptos. Bien. Bueno, nosotros, como decíamos, vamos a recorrer los principales conceptos de la sociología comprensiva. Justamente, lo primero que hace el autor allí es definir a esa sociología comprensiva. Y allí lo que va a decir es que debe entenderse por sociología una ciencia que pretende entender interpretando la acción social para de esta manera explicarla causalmente en su desarrollo y efecto. Acá remarcamos una serie de expresiones que van a ser centrales en esta propuesta metodológica, es decir, esta pretensión de entender interpretando la acción social, ¿no?, y explicarla causalmente en su desarrollo y efectos. Entonces, bueno, después vamos a ir desglosando esta propuesta, ¿no?, y estas expresiones en relación justamente a que la sociología intenta comprender el sentido de la acción social. No es una descripción externa, sino que lo que intenta es comprender el sentido de la acción social. Entonces, la acción social como objeto de la sociología tiene la particularidad de ser una conducta con sentido subjetivo, mentado por quien la realiza. Como la define aquí, por acción debe entenderse una conducta humana, bien consiste en hacer externo o interno, ya en un omitir o permitir, siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo. La acción social, por tanto, es una acción en donde el sentido mentado por su sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por esta en su desarrollo. Aquí hay dos aspectos. Por un lado, estamos hablando de acción. Acción es cualquier conducta humana que tiene un sentido, que puede ser un sentido interno o externo. Un sentido externo tiene que ver con la posibilidad de hacer algo en relación al exterior. Interno puede ser un pensamiento. También, digamos que puede ser un omitir o un permitir, es decir, no solamente hacer cosas, sino dejar de hacer muchas veces también tiene un sentido. Ahora, hay una diferencia entre acción y acción social. Una acción individual puede ser justamente una introspección, una reflexión propia, una oración solitaria. Ahora, esa acción individual no es objeto de la sociología. Entonces, para que sea objeto de la sociología, no solamente tiene que ser una acción con sentido mentado por el que la realiza,
sino también tiene que estar referida a la conducta de otros, porque si no sería individual. Esos dos aspectos son los que definen entonces a la acción social, a la que luego volveremos para seguir desarrollando con más detenimiento. Bien, lo que va a plantear acá es justamente la comprensión, es decir, la sociología pretende comprender el sentido de la acción social. Bueno, ¿de qué modo se puede proceder a la comprensión de ese sentido? La comprensión equivale, dice Weber, a la captación interpretativa del sentido o conexión de sentido. ¿Cómo hacemos para interpretar el sentido de la acción social? Podemos hacerlo en relación a hechos o elaborando conceptualmente un tipo ideal de conducta. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, la comprensión de hecho puede ser de una acción particular. Entonces comprendemos el sentido aumentado realmente en la acción particular, en la consideración histórica. O bien puede ser comprender el sentido de un promedio, es decir, de una acción grupal en promedio, de modo aproximado. Entonces, podemos, por un lado, la comprensión puede ser de una acción particular o en promedio y de modo aproximativo, ¿no? En una consideración sociológica en masa. Entonces, bueno, en promedio se puede comprender que un grupo actuó de determinada manera. También puede ser la comprensión construida científicamente, es decir, en un tipo ideal, que ya vamos a ver en qué consiste. O sea, el científico elabora un tipo ideal de acción de un fenómeno frecuente. Entonces ahí hay una elaboración conceptual. Esas serían las dos formas de comprender el sentido, o bien de los hechos concretos, o bien a través de la elaboración de un tipo ideal. Siempre, digamos, es importante tener en cuenta esta idea de que comprender es interpretar, ¿no es cierto? Comprender el sentido aumentado y subjetivo de la acción, es decir, comprender el motivo, el fundamento de por qué esa acción fue realizada, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se produce la comprensión, es decir, esa captación interpretativa del sentido. Interpreto el sentido y establezco conexiones de sentido, es decir, cuando el investigador explica el fenómeno, capta la conexión de sentido entre un fenómeno y otros, o entre las causas de un fenómeno y el propio fenómeno. Bueno, justamente, digamos, lo que busca el investigador es la evidencia, ¿cierto? Lograr la evidencia. Bien, la evidencia, ¿no es cierto?, es esta idea de que uno encuentra la conexión de sentido de manera diáfana. Siempre cualquier interpretación tiende a la evidencia, que puede ser, dice él, la evidencia de carácter racional, o sea, lógica, que está relacionada, por ejemplo, con las proposiciones lógicas o matemáticas, ¿no es cierto? Estas presentan el mayor grado de evidencia. Es una comprensión de tipo intelectual. 2 por 2 son 4. Eso es una comprensión de tipo intelectual. O puede ser también la evidencia de carácter endopático, es decir, cuando hay conexión de sentimientos, cuando uno puede revivir la acción de otros. En ese sentido, digamos, esa sería, digamos, una comprensión más de tipo afectiva, poder ponerme en el lugar de aquel que actuó y comprender el sentido de su acción. El problema con la evidencia de carácter endopático es que muchas veces los valores y fines que persiguen aquellos que realizan la acción no son compartidos por el investigador. Entonces esto hace que haya una distancia entre el investigador y aquello que está investigando que no le permite comprender a esas acciones afectivas, por ejemplo, qué sé yo, de temor, de cólera, o bien acciones religiosas o acciones que están en relación con
características propias de una cultura, de otra época, y en donde el investigador no se siente identificado, y entonces ahí se presenta la dificultad para la revivencia, porque no comparte justamente los valores o no comparte los afectos que en el momento dieron lugar a esas acciones. Entonces, de esto lo que Weber va a deducir es que, por supuesto, la evidencia racional es la que tiene el mayor grado de evidencia, para decirlo de manera redundante, es decir, el mayor grado de evidencia de cualquier interpretación del sentido se va a dar si es de carácter racional, porque eso, digamos, permite una intelección que se puede clarificar de un modo más lógico, ¿no es cierto? Bueno, esto, digamos, para ver estos conceptos centrales que tienen que ver con esas posibilidades, hasta dónde es posible comprender el sentido de la acción social. Para eso, es decir, para comprender la acción social, Weber va a elaborar un tipo, un instrumento metodológico, que son los tipos ideales. Ese instrumento metodológico le va a servir justamente para acercarse a la comprensión de los fenómenos que estudia. Vamos a ir a las características de los tipos ideales para poder definirlos, ¿no? Weber va a decir que el método científico, consistente en la construcción de tipos ideales, investiga y expone todas las conexiones de sentido irracionales, afectivamente condicionadas del comportamiento, que influyen en la acción, como desviaciones de un desarrollo de la misma construido como puramente racional con arreglo a fines. Es decir, él va a construir un tipo ideal de manera racional y luego va a evaluar como desviaciones todas las acciones irracionales ligadas a lo afectivo, o sea, afectivamente condicionadas, dice, que influyen en la acción. Van a ser tomadas como desviaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que va a construir el tipo ideal tomando algunos elementos de la realidad que quiere investigar y realzando de manera racional algunos aspectos y encadenándolos lógicamente en un concepto típico cerrado. Es decir, que el tipo ideal es un concepto puro que le va a servir para después comparar esa construcción ideal que realizó el investigador con la realidad que quiere investigar para ver hasta dónde se acercan o se alejan los hechos de la realidad a esa construcción racional típico ideal. Entonces, esto le va a permitir explicar el fenómeno. ¿Por qué? Porque va a poder explicar esos actos irracionales como desviaciones en relación a esa construcción lógica. Y esto me va a permitir, como instrumento metodológico, comprender el sentido de la acción social. Va a decir, la construcción de una acción rigurosamente racional con arreglo a fines sirve en estos casos a la sociología, en méritos de su evidente inteligibilidad y en cuanto racional de su univocidad como un tipo ideal, mediante el cual comprender la acción real, influida por irracionalidades de toda especie, afectos, errores, como una desviación del desarrollo esperado de la acción racional. Bien, allí, ¿no es cierto?, está explicando esta característica del tipo ideal. Es decir, el tipo ideal es un concepto, una elaboración conceptual. El investigador puede realizar un tipo ideal de un hecho concreto, por ejemplo, él dice del pánico bursátil, o puede, para comprender, digamos, determinadas acciones, puede realizar entonces un tipo ideal de un hecho concreto, como puede ser el desarrollo de determinada actividad, como el del ejemplo del pánico bursátil, o qué sé yo, el desarrollo de una batalla
o conceptos más amplios. Por ejemplo, conceptos genéricos, como los conceptos de tipos ideales de acciones sociales, como él construye, que ya vamos a ver, los tipos ideales de acción social, tipos ideales de dominación. Estos tipos ideales están construidos tomando elementos de la realidad, pero ordenándolos lógicamente, a modo de una acción racional con arreglo a fines. Es decir, que termina siendo un concepto lógico, un concepto puro. Ese concepto después le va a permitir al investigador compararlo con la realidad que quiere investigar y ver cuánto se acerca o se aleja el hecho concreto de ese tipo ideal. Y esto permite comprender el sentido. En ese sentido, él va a decir que así como existen diferentes puntos de vista, existe la posibilidad de producir innumerables tipos ideales. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir con esto? Que para cada investigación, el científico va a recurrir a la construcción de uno o varios tipos ideales que considera que le pueden resultar útiles para esa investigación. Entonces, la evaluación de la operatividad del tipo ideal tiene que ver con su utilidad para poder comprender. Por lo tanto, un tipo ideal puede ser construido y luego desechado si el investigador considera que no le resulta operativo para explicar algo. Entonces, el tipo ideal allí vemos que es un instrumento metodológico, no algo válido en sí mismo. Entonces, él va a decir que el tipo ideal no es, digamos, si bien toma elementos de la realidad para ser construido, porque la sociología es una ciencia empírica de la realidad, no es real. No es tampoco una media proporcional entre cómo suceden los fenómenos, porque es un realce racional muy específico. Tampoco es un modelo a seguir. Va a decir en un momento, no es una utopía, ¿no? Esa idea de ese otro lugar al que uno tiende y que nunca llega. No, en realidad no es una utopía, no es un modelo a seguir. Sí es una utopía en el sentido de que nunca se da en la realidad. Es decir, no es un modelo a seguir y nunca se da en la realidad. Por eso cuando él construye tipos ideales, nunca vamos a encontrar en la realidad un tipo ideal. Ya vamos a ver los tipos ideales de acción social y cómo uno no encuentra una acción racional con arreglo a fines como él la define tal cual en la realidad, porque esa definición es un tipo ideal. ¿Para qué nos sirve? Para estudiar las acciones sociales y ver hasta dónde se acercan o se alejan de ese tipo ideal, es decir, hasta dónde son irracionales, hasta dónde juegan los afectos, las tradiciones. Entonces, los tipos ideales simplemente son instrumentos, son un medio y no un fin para investigar. Otro punto que Weber va a desarrollar en el recorte que nosotros tenemos tiene que ver con la consideración de aquellos procesos que son ajenos al sentido y que en realidad no son contemplados, digamos, por la sociología. Él va a decir, por ejemplo, aquellos objetos que en sí mismos son objetos inanimados, objetos o procesos naturales, por ejemplo, procesos que tienen que ver con procesos psicofísicos o fenómenos de la naturaleza, si no están en relación, es decir, si no son objeto o no son considerados como medios o fines por el actor, no entran en consideración de la sociología. Pero lo interesante acá es pensar que el objeto de la sociología no se va a definir por si es un objeto animado o inanimado, material o inmaterial, porque
un actor puede utilizar un objeto material como una máquina para producir bienes para otros o para ganar dinero, y ahí, digamos, es un medio para su acción social. Entonces, la inclusión o no de objetos materiales o de procesos psicofísicos como fenómenos a analizar solamente, digamos, se justifica desde el punto de vista de que esos objetos o esos fenómenos están ligados a un sentido que va a otorgarle el actor social. En este sentido, digamos, que yo, procesos psicofísicos, dice él, como por ejemplo la niñez o la vejez, en sí mismos son procesos de la naturaleza. Bueno, pero si son en determinado momento contemplados para generar acciones, entonces en ese caso sí serían contemplados por la explicación sociológica. Entonces, lo que cuenta no es la característica del objeto, sino que el actor le atribuya un sentido a eso que, a lo que realiza, ¿no es cierto? Y si ese objeto se constituye en un medio o está enlazado a esa acción. Con respecto, volvamos a la comprensión. Él dice, la comprensión puede ser, la comprensión del sentido, ¿no es cierto? La comprensión puede ser actual, del sentido mentado de un acto, racional o irracional. Por ejemplo, yo comprendo la proposición 2 por 2 igual a 4. O comprendo que alguien está enojado por el gesto que veo. O comprendo que alguien está amenazando a alguien porque le apunta con un arma. Entonces ahí hay una comprensión actual. La comprensión explicativa supone aquella conexión de del sentido comprensible, ¿no es cierto? O sea, esa explicación que incluye aspectos del desarrollo de la acción. Entonces ahí se establecen también conexiones causales, ¿no? Dice, entonces la comprensión actual es la comprensión actual del sentido aumentado de un acto racional o irracional. En cambio, la comprensión explicativa de las conexiones de sentido comprensible que explican el desarrollo de la acción por sus motivos. Si vamos al ejemplo que dimos, por ejemplo, en el caso de la proposición 2 por 2 es igual a 4, podemos tener una comprensión explicativa cuando incluimos esa operación ocupando un lugar en una operación mercantil para determinado fin. Lo mismo pasa, digamos, con el caso de apreciar que alguien está enojado, que está, como dice Weber, en un estallido de cólera. Podemos comprender explicativamente esa comprensión actual si nosotros a ese acto lo unimos a una explicación del por qué se produjo ese estallido de cólera. Por ejemplo, porque se está vengando de alguien que le quiso robar. Entonces se enoja y lo corre. Bueno, en ese sentido nosotros allí estamos enlazando a esa comprensión actual una serie de hechos que permiten hacer conexiones de sentido entre el hecho, su causa y su motivo. Y ahí estamos llegando a una explicación, ¿no es cierto? Lo mismo con el caso de alguien que apunta a alguien con un arma. Puede hacerlo porque está cumpliendo con un deber, entonces sería una explicación racional. O puede serlo porque se está vengando de alguien, o porque alguien le robó, entonces sale corriendo con el arma, y entonces ahí sería una acción irracional. Pero siempre estoy tratando de comprenderla. Es una comprensión explicativa porque se establecen las conexiones de sentido entre un hecho y sus motivos. Bueno, entonces la comprensión siempre es la captación interpretativa del sentido, ¿no es cierto? Que como habíamos visto, puede ser, de hecho, el sentido aumentado realmente en una acción particular, el sentido aumentado en promedio de modo aproximado, o puede ser
la construcción del sentido construida en un tipo ideal. Con respecto a la evidencia, toda interpretación, dice Weber, persigue la evidencia, pero ninguna, en virtud de su evidencia, puede pretender también ser la interpretación causal válida. Es una hipótesis causal particularmente evidente. Es decir, no podemos llegar nunca a una evidencia absoluta, sino a una hipótesis causal particularmente evidente. ¿Por qué va a decir esto Weber? Porque muchas veces, digamos, o podríamos decir, nunca uno puede esclarecer absolutamente todos los motivos, ni siquiera aquel que actúa, ¿cierto? Es decir, él va a decir, primero, que hay motivos que son pretextados y represiones. A veces el actor no es totalmente consciente de lo que hace o del motivo de su accionar, ¿no? A veces el propio testimonio, aunque uno va y le pregunta al actor, a veces el propio testimonio tampoco es absolutamente claro y certero, tiene un valor relativo, ¿no? Entonces la tarea de la sociología es justamente averiguar e interpretar esa conexión, aunque a veces no haya sido totalmente con plenitud de conciencia por aquel que realizó la acción, ¿no es cierto? Es decir, nunca podemos reproducir tal cual esos motivos porque a veces el mismo actor no los conoce o no tiene conciencia plena de los motivos por los cuales realiza la acción. Por otra parte, digamos, hay que tener en cuenta que hay manifestaciones externas de la acción tenidas por nosotros como iguales o semejantes y que en realidad pueden responder a motivos diferentes, ¿no? O al revés, podemos encontrar manifestaciones que nosotros las podemos percibir como diferentes y que responden a un mismo motivo. A veces por un mismo motivo se actúa de diferente manera. Y finalmente también hay situaciones dadas, dicen, donde los hombres están sometidos a impulsos contrarios. Esas situaciones, digamos, en donde hay lucha de motivos, va a decir Weber, en donde, bueno, uno puede, en todo caso, y todos esos motivos son válidos, entonces no necesariamente hay un motivo unívoco, y a veces hay motivos que son contradictorios, pero que forman parte de esas mismas acciones. Y en este sentido, digamos, tampoco podemos saber cuál de esos impulsos es más fuerte que el otro, excepto después de que veamos el efecto de la acción. Solamente a través del efecto de la acción podemos saberlo. Entonces, esto, digamos, lo que muestra es que, digamos, podríamos decir los límites de la comprensión. Y que muchas veces él dice, bueno, quizás la experimentación psicológica o las estadísticas pueden orientarnos, pero termina diciendo, bueno, que a menudo solo queda el medio inseguro del experimento ideal. Es decir, pensar como no presentes ciertos elementos constitutivos de la cadena causal y construir entonces el curso probable que tendría la acción para alcanzar así una imputación causal. Y esto es interesante porque acá aparece la idea de probabilidad, ¿no es cierto? Nunca las explicaciones son finales y exactas, digamos, de los acontecimientos, ¿no es cierto? Esto es lo propio de la sociología comprensiva. Bien, volvamos a la acción social. Por acción, dice Weber, volvamos a esta definición que es central para comprender el pensamiento de Weber, por acción debe entenderse una conducta humana, bien consiste en un hacer externo o interno, ya en un omitir o permitir, siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo. La acción social, por tanto, es una acción en donde el sentido aumentado por su sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por esta en su desarrollo. Bien. Entonces, aquí tenemos esto que, bueno, que
no toda acción es, por un lado, no toda acción es social, ¿no? Alguien puede actuar orientado a objetos materiales, sé yo, bueno, hacer una artesanía. Hasta que no se la regala a alguien o no la vende, no es una acción social. Como decíamos, bueno, la reflexión o la oración solitaria. También, digamos, hay acciones económicas cuando no se tiene en cuenta a un tercero. Desde el momento en que se tiene en cuenta a un tercero, ahí pasa a ser acción social. También es cierto que hay que tener en cuenta que, o sea, por un lado diferenciamos esto, acción individual y acción social. Los límites son muy fluidos, va a decir Weber. Lo importante es que siempre una acción social tiene dos componentes. Por un lado, el sentido mentado subjetivo y por el otro lado, que está referido a la conducta de otros. Si no está, digamos, se orienta en su desarrollo por la conducta de otros, aunque los otros no estén presentes. Uno puede entrar al home banking y hacer una transacción económica que va a producir efectos en otros o que está de alguna manera orientada en relación a la conducta de otros. Bueno, va a subir el dólar, voy a comprar dólares o voy a vender y esto va a influenciar en después la cotización en la bolsa. Bueno, entonces en este caso, digamos, aunque yo esté solo en mi casa, igual la conducta va a estar referida a la conducta de otros. Y ahí es una acción social. Por eso, digamos, y también, digamos, cuando él dice, no necesariamente sola es hacer, omitir, dejar de hacer algo, también puede tener efectos en los otros y puede tener un sentido. Entonces, en ese caso, es acción social. Va a decir Weber, no es acción social, por ejemplo. La acción homogénea de muchos, ¿no? Decir, bueno, si hay un montón de gente esperando el colectivo y se larga a llover y todos abren el paraguas al mismo tiempo, esto no es acción social, porque es una acción homogénea de muchos, pero que no tiene ningún sentido ni está referida a otros. Es decir, simplemente es una reacción frente a un fenómeno climático. Entonces, no, digamos que es una acción que es homogénea, pero que no tiene que ver con los otros, porque ni los estoy imitando, que además la imitación tampoco sería si no tiene un sentido, simplemente estoy actuando aunque aparece una acción homogénea porque hay muchos al mismo tiempo que lo hacen, ¿no es cierto? Pero eso no sería acción social. Tampoco una acción influida por la conducta de otros. Es decir, por ejemplo, dice los fenómenos de masas, bueno, ahí él hace referencia a la psicología de las masas de Le Bon, es decir, los fenómenos de masa cuando alguien actúa influenciado por la masa, pero no le puede atribuir un sentido a su propia conducta. O sea, esa conducta está determinada causalmente, no por un motivo propio, sino por la conducta de otros. Qué sé yo, bueno, todos corremos para allá. Corro para allá y no sé ni por qué estoy corriendo para allá. Digo esto a diferencia, porque también es cierto que, como dice Weber, el límite es fluido. A veces uno puede formar parte de una conducta de masas, pero esa conducta tiene un sentido. Nosotros le podemos atribuir un sentido, ¿no? Un acto político masivo en donde el que va le atribuye un sentido al hecho de asistir y se aplaude porque le gusta lo que dice el que está dando el discurso. Entonces, en ese caso, digamos, el límite, si tiene sentido, por más que uno esté en una situación de masa, será una acción social. Ahora, una situación de masa en donde la conducta es más bien impulsada sin poder atribuirle un sentido, en ese caso para Weber no sería acción social. Lo mismo dice cuando se actúa influenciado por los medios de comunicación, ¿no? Bueno, los medios de comunicación nos impulsan a hacer algo, pero no le podemos atribuir un sentido a ese accionar. Entonces allí, digamos, no habría acción social. Incluso él dice, bueno, ir a la moda. Si alguien va a la moda porque quiere ser, porque pretende ser reconocido por el grupo, porque quiere ser aceptado socialmente, en ese caso es una acción social, porque tiene un sentido.
solamente aquellas acciones a las que no se les puede atribuir un sentido o que están determinadas causalmente por la acción de otros, esas no serían acciones sociales. Lo mismo las acciones condicionadas e imitativas, ¿no es cierto? Por ejemplo, él habla de las conductas reactivas. Bueno, él da el ejemplo del choque de dos ciclistas, digamos, que bueno, chocan. Hasta que no se ponen a discutir y argumentar uno con el otro por qué venía por esa calle y demás, no hay acción social. Y las conductas, por otra parte, bueno, condicionadas o reactivas, las conductas mecánicas que uno hace sin pensar en el sentido, ¿no es cierto? Por eso él dice, por ejemplo, que la acción tradicional está en la frontera, en el límite entre lo que sería considerado acción y lo que no, porque uno muchas veces va caminando, le da el paso a alguien o saluda a alguien, o si es católico pasa por una iglesia y se persigna, y lo hace automáticamente. Hay veces que seguimos, dice, costumbres tan arraigadas que terminan siendo como acciones condicionadas o imitativas. La diferencia sería que cuando hay acción tradicional, si uno se pone a pensar, le encuentra un sentido a eso que automáticamente es. Esto es interesante porque nos está mostrando otra vez esta idea de que no todas las acciones tienen un sentido claro y también que los límites son fluidos y que muchas veces, digamos, una misma acción puede tener componentes que son imitativos o en masa, pero tiene algún aspecto de acción. Es decir, que los límites no son fijos y que justamente cuando el investigador elabora un tipo ideal, allí sí va a tener esa diferencia tajante que no va a encontrar en estas acciones reales. La vida real, ¿no es cierto? Hay acciones racionales, irracionales, tradicionales y conductas mecánicas todo al mismo tiempo o mezcladas. Entonces, lo que el investigador debe hacer es tomar aquellas que tienen sentido para poder interpretarlas. Las otras existen, pero no son las de interés de la sociología. Bien, él va a elaborar entonces 4 tipos ideales de acción social. Acción racional con arreglo a fines, acción racional con arreglo a valores, acción afectiva y acción tradicional. Vamos a pasar a definir a cada uno de estos tipos ideales de acción. Acción racional con arreglo a fines. Bueno, dice, determinada por las expectativas en el comportamiento, tanto de objetos del mundo exterior como de otros hombres, y utilizando esas expectativas como condiciones o medios para el logro de fines propios, racionalmente sopesados y perseguidos. Actúa racionalmente con arreglo a fines quien oriente su acción por el fin, medios y consecuencias implicadas en ella, y para lo cual sopese racionalmente los medios con los fines con las consecuencias implicadas y los diferentes fines posibles entre sí. Es decir, que acá, si nosotros pensamos en el desarrollo de una acción, ¿no es cierto? Diferenciando medios y fines, acá, tanto en los medios como en los fines, hay racionalidad, hay un cálculo y entonces se sopesa qué es lo más conveniente de acuerdo a la finalidad que yo quiero darle al desarrollo de esa acción. Entonces, esta sería una acción puramente racional en todo su desarrollo y considerando todos los aspectos, digamos, a tener en cuenta en relación a poder lograr determinado fin y cuáles serían las consecuencias, midiendo también, dice, medios y consecuencias implicados en ello, ¿cierto? Esta es una acción racional pura, que sería el modelo que tomaría el investigador para construir el tipo ideal.
Acción racional con arreglo a valores está determinada por la creencia consciente en el valor ético, estético, religioso o de cualquier otra forma como se le interprete, propio y absoluto de una determinada conducta, sin relación alguna con el resultado, o sea, puramente méritos de ese valor. Actúa estrictamente de un modo racional con arreglo a valores quien a sabiendas de las consecuencias previsibles obra en servicio de sus convicciones sobre lo que el deber, la dignidad, la belleza, la sapiencia religiosa, la piedad o la trascendencia de una causa, cualquiera que sea su género, parecen ordenar. Y aquí, digamos, aparece la idea del valor, ¿no es cierto? Como el valor es el fin último de esta acción, es decir, que esa acción está orientada por un valor supremo, ¿no es cierto? Que puede ser un valor religioso, una ideología política, y entonces la acción va a estar de alguna manera orientada en función de ese valor supremo, ¿no es cierto? Y sí va a tener el carácter racional porque en realidad va a calcular sus acciones en función de ese valor que quiere conseguir o que guía esta acción, como puede ser el ejemplo del capitán del barco que se hunde con el barco porque él tiene un valor supremo que es cumplir con esa conducta. Entonces, digamos que allí todas las acciones que realiza van en función de ese valor, ¿no es cierto? Que trasciende o que es trascendente, ¿no es cierto?, a la propia acción. Entonces siempre está guiada por un valor, la acción racional con arreglo a valores. La acción afectiva, especialmente emotiva, determinada por afectos y estados sentimentales actuales, actúa afectivamente quien satisface su necesidad actual de venganza, de goce o de entrega, de beatitud contemplativa o de dar rienda suelta a sus pasiones del momento, sean toscas o sublimes en su género. Puede ser una acción noble o puede ser una acción así más brutal o no tan llamativa. Acá, digamos, están los afectos puestos en juego, ¿no es cierto? Y que tiene que ver muchas veces con los impulsos, a diferencia de la acción racional con arreglo a valores, en donde hay digamos, un procedimiento racional en relación a ese valor. Es decir, yo procedo con la plena convicción de que para seguir ese valor tengo que seguir determinados pasos que son racionales, es decir, hay racionalidad allí. Aquí en la acción afectiva, digamos, predomina lo emotivo y solamente el sentido está puesto en lo emotivo. Y bueno, le pegué porque realmente me sacó de mis cabales. Lo lamento, pero no lo pude evitar. Ahí hay una acción afectiva. Y la acción tradicional está determinada por una costumbre arraigada. La acción tradicional, en igual forma que la imitación puramente reactiva, está en la frontera de lo que puede llamarse una acción con sentido. Esto que decíamos, ¿no es cierto? Se actúa tradicionalmente cuando se cumplen con tradiciones arraigadas, costumbres que tienen que ver con la cultura y que están tan arraigadas que muchas veces uno las realiza sin pensarlo o sin tener presente el motivo, como decíamos. Bueno, acciones tradicionales son, digamos, variadas, porque desde saludar a alguien hasta una situación de respeto, una demostración de respeto hacia otro, o tipos de comportamiento que uno que tienen que ver con algunos rituales religiosos, en donde uno reconoce la santidad de esa tradición, a veces más, a veces menos, ¿no es cierto?, pero que sigue esos comportamientos por una costumbre arraigada. Eso sería, digamos, lo propio de la acción tradicional. Bueno, estos 4 tipos ideales de acción social, estos 4 tipos ideales de acción social, en realidad, como decíamos, son tipos ideales, por lo tanto no se dan puros.
y sirven sí para poder comprender las acciones concretas, las acciones sociales, y ver hasta dónde se acercan o se alejan de cada uno de estos tipos de acción. Como vemos, digamos, la sociología de Max Weber es compleja en este sentido, y esa complejidad es la que le da riqueza, ¿no es cierto? Porque justamente permite poder contemplar muchas acciones y reconoce sus límites, ¿no es cierto? Reconoce los límites porque, digamos, no es una ciencia positiva, pero de todas maneras la comprensión enriquece el conocimiento de los fenómenos. Bueno, por ahora vamos a dejar aquí, luego ustedes van a tener otra presentación en donde van a seguir viendo los conceptos desarrollados por este autor.